18 minutos han pasado de las 5. Vamos a hablar con Raúl Lacaze, es especialista en transformación cultural y organizacional en desarrollo de liderazgo. Vamos a hablar de los salarios dinámicos. El gobierno busca implementar con la reforma laboral este modelo y vamos a hablar de cómo esto afectaría también las paritarias. Raúl, ¿cómo estás? Acá Maxi Sardi y Mel Gordillo te saludan. ¿Cómo están? Un gusto, Maxi. Muy bien. Buenas tardes, Raúl. Parte de, hago una pequeña introducción de lo que se viene, al menos, por lo menos lo está haciendo en el segundo ciclo del gobierno de Javier Milei, que de hecho podría llegar a venir dentro del paquete de una gran ley ómnibus, que además ya hay fecha, algunos dicen que se presentaría el próximo 15 de diciembre para tratarse con el nuevo Congreso, a partir de la juramentación el 10, es esto, ¿no, Raúl? ¿Qué es esto de los salarios dinámicos? Yo creo que creo que está dentro del marco de lo que se viene hablando de la necesidad de una reforma, que a mí siempre cuando se habla de la palabra reforma me gusta hablar más de modernización o actualización, porque en el fondo la palabra reforma nos lleva medio un sesgo de... No escuchamos reforma, generalmente escuchamos pérdida. Pérdida de reforma, derechos, ¿no? claro. Donde algunos dicen reforma laboral, los gremios escuchan pérdida de derechos. Eso es absolutamente cierto. Por eso modernización es un poquito más cool. Hay algunos gremios, el caso de la UOCRA, que ya han adoptado estos modelos, ¿no? Para que además haya una mochila de dinero que vos te llevas de un laburo al otro, ¿no? Como una especie de seguro de desempleo móvil que se activa obviamente cuando te quedas sin trabajo y evita, pero no totalmente, ¿no? Entonces como una especie de tanque de nafta paralelo que se empieza a vaciar y se vuelve a llenar eventualmente, ¿no? Sí, en general en un estilo, en una modalidad de trabajo como la construcción, eso es más fácil habitual, de implementar, claro. Habitual, porque además el estilo de trabajo, digamos que normalmente es por obra y entonces la gente que trabaja en este tipo de industrias está más acostumbrada de alguna forma a esto de trabajar un tiempo en un lugar y después llevarse ir a otro lugar, inclusive hasta trasladarse geográficamente y demás, que son cosas que el estilo de trabajo, digamos, de la construcción es más común. En un trabajo más de rutinario, por decirlo de alguna forma, y de estable, es más difícil implementar, aunque lo que se está buscando con esto es que el tema de las indemnizaciones, que normalmente es un tema muy fuerte, sobre todo en las pymes, que al final convengamos que hoy son las que más empleo generan, ¿no? En el fondo hoy yo veo que las grandes corporaciones, en realidad, con las aplicaciones tecnológicas y demás, van de alguna forma reduciendo su dotación y son las pymes las que absorben trabajo, y lo que les pasa hoy es que claramente cuando ponen en la balanza los costos que tiene la carga laboral, bueno, no por nada tenemos más del 40% de informalidad en el trabajo, ¿no? Claro, eso es lo que es urgente corregir por varias razones. Primero, para tener la mayor parte de la gente en blanco, que tenga otros beneficios. Los que no están adentro del sistema, de hecho, terminarían rápidamente ganando, o sea, verían un escenario mejor. Y tiene que ser mejor, ¿viste? Porque muchos te dicen, te paso en blanco, pero entonces te hago más descuentos. No, sumame, no me restes. Es cierto, lo que pasa es que hoy, para sumar y no restar, del otro lado el empleador dice, pero tengo unos costos que son terribles que también hay que bajar, ¿no? El Estado ahí también tiene que retenerte menos, ¿no? Digo, hay que buscar una cuenta que sea más pareja, más tentadora. Sí, vos fíjate, Maxi, que si hoy digo grandes números, ¿no? Para hacer un ejemplo, si vos le querés pagar 100 pesos brutos a alguien, ese alguien se lleva 80 en el bolsillo, por decirlo de alguna forma, y el empleador tiene que pagar 150, 160. Con lo cual, en el fondo, digamos, está casi como duplicando lo que se lleva en el bolsillo el trabajador, claro, cuando lo pones en blanco. Entonces, claramente esa ecuación no funciona, y mucho menos para una pyme. Entonces, lo que creo que claramente tenemos que pensar es cómo bajar esos costos para de pronto ir por el volumen, ir por la informalidad
porque cuanto más gente pases a la formalidad, si los costos son razonables, las pymes pueden llegar a pagarlo, porque es preferible a asumir el riesgo de tener mañana un conflicto judicial o lo que fuera que le puede transformar la organización en muchas pymes no lo pueden soportar, digamos. Entonces, yo creo que a veces en estas negociaciones, que tenemos que ponernos un poco más empáticos de todas las partes, ¿no? Porque en general, como nos sentimos amenazados y tenemos la sensación más de pérdida que de ganancia, lo que termina pasando es que resistimos. Cuando vos te sentís amenazado, normalmente te defendés, no abrís la cabeza para ponerte innovador, digamos, ¿no? Entonces, en el medio de la gran discusión también es la de la industria del juicio, que en algún momento detonó cualquier posibilidad de incorporación de gente, ¿no? Digo, esas dos me parece que combinadas son grandes disuasorias para generar más empleo registrado, que además es fundamental para después tener un sistema previsional más robusto. Sí, y además yo siento que tenemos que ir por ahí sacar un poco la discusión de la coyuntura y ir un poco más pensando a mediano y largo plazo, ¿no? Porque lo que puede ser que tengamos gente que a 20, 25 años, 30 años que está trabajando y diga, bueno, yo a esta altura no quiero poner en riesgo lo que coseché, por decirlo de alguna forma, suponiendo que la cosecha es la indemnización, ¿no? Pero digo, pensemos para adelante, porque hoy un chico, alguien que nace hoy va a vivir 100 años, con lo cual no hay ningún sistema. Ya el sistema previsional está colapsado porque entre la informalidad y el hecho de que ya tenemos casi 1 a 1 pasivo y activo, es muy difícil que el sistema se soporte, y de hecho por eso las jubilaciones son tan magras. Claro, exactamente. Ahora, mucho más tenemos que pensar para adelante, porque para adelante vamos a tener, en el 2050 vamos a tener más gente arriba de los 50 años que gente menor. Con lo cual la realidad es que este sistema así como está no funciona, ya no funciona y mucho menos va a funcionar a futuro, con lo cual me parece que la modernización ya no es una resistencia, me parece que esto es como el escenario de transformación. Muchas veces se habla de proyectos de transformación. La transformación ya no es un proyecto, es un escenario. Después vos te podés adaptar más o menos, pero no podés dejar de mirar que no podemos seguir con convenios que se han firmado hace miles de años y que ni siquiera reflejan la realidad. Hoy ves que en las modalidades de trabajo hay un montón de cosas que ni siquiera están escritas y la gente ya las hace desde el punto de vista de la flexibilidad laboral, lo que ha pasado post pandemia con el tema del trabajo remoto y una serie de cosas que muchos convenios ni siquiera lo tienen escrito. Entonces, yo creo que eso es lo que pone en riesgo a un empleador que dice, no, yo no me voy a arriesgar porque si tomo más gente hoy tengo posibilidades de tener juicios y perjuicios, y por otro lado, si lo pongo en blanco o lo formalizo, por decirlo de alguna forma, los sobrecostos que tengo son imbancables, con lo cual ni una cosa ni la otra, no podemos, las pymes no toman y las grandes empresas tampoco toman porque no necesitan. Entonces, en el fondo tenemos un desempleo alto y un sistema que de alguna manera no es atractivo para generar empleo, ¿no? Entonces, claramente me parece que estamos en un momento en el que, más allá de las ideologías, realmente tenemos que pensar con pragmatismo en que es necesario pensar en un sistema nuevo. No, y hay que pensar en un sistema que sea acorde también a lo que viene, ¿no? Digo, de inteligencia artificial, robots, no estaban en el radar hace más de 50 años cuando se crearon las leyes laborales que tenemos hoy. El caso Amazon, que hoy quiere reemplazar a 500.000 de empleados por robots en sus depósitos, claramente habla de un mundo que cambió por completo, ¿no? Ya no está bien, a nosotros nos parece lejanos, pero lejanos para nosotros puede ser 5 o 6 años en la implementación. Entonces hay que empezar Sí. No, te decía, avalando lo que decís. Yo estuve por mi edad en el startup de la telefonía móvil en Argentina también, ¿no? Y nada, nosotros también pensábamos que en ese momento hasta eran estatales los teléfonos fijos y era a veces imposible tenerlos y nosotros pensábamos, bueno, ¿cómo vamos a imponer una telefonía celular que teóricamente, bueno, no pasó mucho tiempo y pasamos de inclusive lo mirás en el teléfono, hoy le llamamos teléfono por convención, pero es una computadora lo que tenemos en la mano. Sí, los chicos no saben que se usa para hablar, digo, no lo tienen incorporado.
Exactamente, con lo cual digo, estas cosas que parece que van a pasar lejanamente, no pasan lejanamente, pasan cercanamente, mucho más cuando tenés que transformar cosas y tenés que ponerte de acuerdo en cambiar cosas, porque está claro. ahí se consume mucho tiempo, ¿no? Con lo cual digo, otra vez, vamos atrás de las cosas, porque las cosas pasan igual y las modalidades de trabajo cambian igual y no... Sí, lo que atrasa es la política. La política tiene que estar pensando por delante. Para eso, obviamente, hay que tener una política un poquito más calificada que la tenemos. Raúl, te agradezco estos minutos, te mando un abrazo grande y buen fin de semana. Igualmente, Maxi, gracias por el contacto. Raúl Acaz, especialista en transformación cultural y organizacional en desarrollo del liderazgo. Hablábamos un poco de la reforma laboral que se viene, la modernización, decía Raúl.